ícono pedazos para salvarme entre únicos e impares. Una mirada crítica para comprender y desnaturalizar los mandatos sociales, desovillando mitos, promover y visibilizar los derechos humanos y aprender la realidad para transformarla. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, vaya Dios que será divino, yo me muero como viví. Desovillando mitos, miércoles a las 20 por Radio Universidad 94.7. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, vaya Dios que será divino, yo me muero Buenas noches a todos. Así estamos comenzando otro programa de Desovillando Mitos con la conducción radial de Silvia Mahmoud. En la operación técnica está Pablo Roldán, en la locución quien les habla José Luis Sabrán. Hoy con un tema muy importante que ya lo va a analizar, ya tenemos los invitados acá en el estudio. Analizamos junto a los invitados el fenómeno político y social complejo del reconocimiento de un ícono de la cultura popular y las condiciones socioculturales para un acontecimiento histórico que pareciera trascender todas las fronteras generacionales de la contemporaneidad argentina. Hoy vamos a hablar de este ícono que es el Indio Solari, pero la voy a presentar a la conductora. Silvia, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Y tenemos un invitado, ¿lo querés presentar, José Luis? Lo voy a presentar, él es docente e investigador de la Escuela Universitaria de Cine y también trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Le voy a dar las buenas noches y la bienvenida a Pedro Arturo Gómez. El profe, como lo conocemos mucho, el profe. Bueno, buenas noches. Bienvenido, Pedro. Gracias Silvia por la invitación, gracias José Luis por la presentación. Bueno, la idea es poder pensar juntos. Este programa propone tener una mirada crítica para poder desuavizar los acontecimientos no solo de la Argentina, sino todo aquello que no se ve, lo que está oculto, ¿no? Y estaba pensando, armando la editorial para el programa, que la primera semana de junio en Argentina estuvo marcada por la conmoción social extrema, donde las calles se convirtieron en el canalizador de dos expresiones populares masivas y de profunda carga colectiva. Una es el reclamo contra la violencia machista, contra los femicidios, que se expresó el 3 de junio en toda la Argentina. Y lo otro fue el histórico adiós al máximo ícono de la contracultura del rock nacional, que es el Indio Solari. Quería mencionar lo de los femicidios, si bien no va a ser el tema principal de nuestro programa, pero sí hacer referencia a lo que fue la marcha del Ni Una Menos el 3 de junio, y que la movilización este año cobró una potencia renovada y urgente, debido a la enorme indignación. Si bien el detonante fue lo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que mataron en Córdoba, este caso es como que expone una vez más, perdón, no solo las alarmantes cifras de violencia que promedian un femicidio cada 35 horas en nuestro país, sino que se manifestó ahí también el reclamo contra el severo ajuste del gobierno de Milei, que cerró todos los programas tendientes no solo a la contención de las mujeres en situaciones de violencia, sino que desmanteló redes sociales, precarizó aún más la vida de cientos y cientos de mujeres y disidencias. Así que no quería dejar pasar eso, y ahora sí adentrarnos en lo que el shock nacional que significó la muerte del indio y todo lo que eso conlleva, ¿no? En el sentido de que
tiene una profundidad desde lo social y una expresión desde lo político, que es lo que me parece que tendremos que pensarlo y analizar. Sí, es como vos dices, como que la realidad tiene siempre esa característica de que no llama a la puerta amablemente, sino de que la realidad suele a veces irrumpir, empujar la puerta, ¿no? Y es lo que ocurrió, bueno, como vos bien lo mencionaste en tu editorial con respecto a la marcha de Uno Menos, y luego el viernes de la semana pasada el fallecimiento del Indio Solari. Y también con lo que vos mencionaste, este ícono de, uno dice la cultura popular, pero también la contracultura. Y es un fenómeno muy interesante y muy particular, porque a la vez conjuga lo contracultural y lo masivo. Es decir, por lo general uno piensa en lo contracultural como algo más bien minoritario, pero el Indio Solari reúne las dos dimensiones. Lo contracultural, es decir, aquella forma de cultura que de diversas maneras se opone o cuestiona la versión oficial o la cultura dominante, y la masividad. Y por el otro lado, una poética hermética, como suele decirse acerca de las letras, ¿no?, de las canciones del Indio Solari, pero al mismo tiempo es hermetismo. Encriptada, ¿no? Sí, pero es un encriptamiento que al mismo tiempo, es curioso también eso, un encriptamiento abierto a la interpretación, ¿no? Es decir, es cierto que el indio en algún momento se expidió explícitamente acerca de una adhesión ideológica político-partidaria. Entonces, uno puede pensar en su simpatía. Sí, eso fue, qué sé yo, los últimos años, pero antes de eso, el indio representaba todo lo que tenía que ver con la rebeldía, ¿no? La rebeldía a un sistema que oprimía. Totalmente, y además esa rebeldía, que viene siendo algo así como la rebeldía es la carta de presentación de eso llamado rock, ¿sí? Aunque bueno, es una rebeldía también bastante paradójica en no pocos casos, pero el indio en su hermetismo, en su condición de poética críptica, podría ser interpretado, estaba abierto a la diversidad de interpretaciones, podría ser interpretado en términos peronistas, en términos bolcheviques, en diversos términos que, como vos acabas de decir, eran términos que representaban una actitud de contestación, ¿no? De contestación con respecto a lo dominante, lo hegemónico, lo estatuido, ¿no? Incluido el mismo rock, porque él también, como dice la letra de una de las canciones de él, le desfigura, ¿no?, el rostro al rock, ¿no? Le cuestiona al rock aún desde sus cimientos, ¿no? Entonces es un personaje que se inscribe en es un enclave de contestación, de interpelación, ¿no? Incluido el rock mismo. Personaje incómodo, y que, bueno, como ha sido demostrado ahora a partir del fallecimiento y con todo luego lo que fue la misa ricotera, la misa fúnebre ricotera y la peregrinación hacia la despedida del indio, es un fenómeno, como acabamos de describirlo, pero que también ha sido absorbido por la batalla cultural, ¿no? La batalla cultural declarada por el actual gobierno nacional, ¿no? Porque ha quedado en ese debate, ¿no? Un debate feroz. Sí. Feroz. Sí. Y que ya nos adentraremos a lo de la batalla cultural, que es interesantísimo, pero antes de eso, no sé si leíste, hay un artículo muy interesante que se llama Peregrinación y Carnaval Pagano hacia lo Eterno, de Matías Rodríguez Guinao. Uh-huh. Él dice que se murió el Indio Solari, dice, y la tristeza se propagó. No fue solo de lo suyo, se empezó a castigar y a sentir en el aire, traspasó todo. El indio dio las palabras al pibe que no sabía que las tenía.
tenía mucha razón, porque los redondos y el indio pudieron navegar en los bordes tan estimulantes de lo ilustrado y el barrio, entre el movimiento religioso y el fútbol. Fue la poesía para la clase trabajadora, abandonada en los albores del neoliberalismo. Respecto a esto, bueno, los que vivimos los 90, esto era tan así en ese momento que había un gobierno neoliberal donde se instalaba un ajuste tremendo con un índice de desocupación increyendo, bueno, que después tuvo su desenlace en el 2001. Pero todo eso que estaba ahí suelto, por decirlo de alguna manera, y con familias desocupadas, hijos de familias desocupados, encontraron, ¿no?, en este grupo tan contracultural, y que al mismo tiempo mucha gente decía en las filas para el velorio, el indio me habló al oído. Sentían en esa poesía lo que les estaba pasando. Y eso es lo paradójico, que el indio les habla a cada uno al oído. Sí. Y a pesar de ese hermetismo, eso, de esa lírica, de esa encriptada, sentís esa voz en tu oído y le llega a tu ánimo, le llega a tu pensamiento, le llega a tu idea. Y de ahí esa adhesión y esa identificación colectiva. Claro, porque volviendo a lo de los 90, mientras se privatizaba el futuro, ¿no?, nos decían que ingresábamos al primer mundo. Sí, me suena conocido. Entonces, y la tele enseñaba todo lo que tenía que ver con el éxito, la pieza con champán, y los redondos regalaban canciones que estaban habitadas por amantes derrotados, por el antihéroe, que parecían vivir en las ruinas de una fiesta, etcétera, etcétera. Y me parece que eso ha ido como generando un profundo acontecimiento, ¿no?, que al mismo tiempo no se lo veía y que emergió ahora. Sí, ellos, bueno, cuando digo ellos estoy diciendo esa etapa de Patricio Rey, los redonditos de Ricota, que comienzan en la década del 80. Comienzan a fines de los 70 en realidad. Claro. Graban en los 80. Claro. Y se produce este fenómeno de identificación masiva que acabas de describir vos, ahí donde lo masivo se articula con lo popular y lo contracultural en ese caso, y eso ocurre en los 90, ¿no? En los 90. Y luego, claro, se proyecta hasta la despedida del indio, ¿no?, aún en su etapa solista con los fundamentalistas del aire acondicionado. Y además se produce esta otra cosa que es la cultura del aguante, ¿no? Esa cultura del aguante que viene de la cultura futbolera. Esta idea de, por ejemplo, ¿no?, las personas apasionadas por el fútbol siguen a su equipo, a donde su equipo va a jugar un partido de fútbol clave, de alguna gran significación. Peregrinación y carnaval. Exactamente. ¿No? Carnaval pagano, ¿no? Exactamente. Bueno, el carnaval tiene eso, ¿no?, de sus raíces, de invertir un orden, ¿no?, de poner el mundo pata para arriba, ¿sí? De ahí esa idea de la carnavalización, de transgredir un orden. Y bueno, claro, en diversas dimensiones, el indio, con sus formaciones musicales, con su poesía y con la música, hay que decir también, no solamente la poesía, la música, donde interviene también la genialidad de Sky Bellson, sí. Abre estas instancias de carnaval, de poner un orden establecido, estatuido, patas para arriba. Y ahí esa identificación, esto que vos dices, estas peregrinaciones paganas. Por eso, el arte siempre, todo arte, ¿no? Todo arte tiene una dimensión social, cultural, política, sin ninguna duda. Absolutamente. ¿No? Totalmente. No, absolutamente. Ahora, las características, los rasgos particulares de cada fenómeno artístico, bueno, eso lo definen sus coordenadas históricas, sociales, políticas del momento. Y por eso esto que decías vos, ¿no?, de cómo la significación del fenómeno Indio Solari, Redondito Ricota, esa significación se consolida y entra en erupción en los 90.
los 90, que es un momento clave, ¿no? Un momento clave. Fíjate que... un momento clave desde lo político. Desde lo político, claro, es donde es muy probable que sea ese momento de la bancarrota de las promesas de la democracia recuperada. Sí. Es ese momento donde la mística de la democracia, la democracia se vive, se come, se educa, todo tipo de cosas, entra en una... ya comienza a hacerse evidente que habrá promesas crónicamente incumplidas de la democracia, y entonces, claro, ocurre lo que ocurre siempre, ciertos sectores o movimientos políticos se alimentan de la frustración de las promesas incumplidas de la democracia. Y es lo que ocurrió con el liberalismo de los 90, ¿sí? Continuado luego por de la Rúa en la crisis 2001, y luego, bueno, claro, Macri, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, de ahí esa pregnancia de ciertas zonas de la cultura rockera con ciertos momentos y ciertas coordenadas históricas, sociales y políticas. Pero eso hay que remarcarlo siempre. No es que el Indio y los Redonditos hayan sido algo totalmente excepcional en cuanto a la dimensión sociopolítica. No, el arte siempre tiene esa dimensión sociopolítica. Pero fue un emergente. Claro, exactamente. Y con estas paradojas, como te digo, muy significativas, hermético, pero encriptado, pero abierto precisamente por lo hermético a una pluralidad de interpretaciones y una pluralidad de identificaciones. Tal cual. Y contracultural después, y a la vez popular. Y después tenía de interesante también que había una construcción, porque muchos decían yo estaba muy mal en mi vida y estaba sola. Entonces es como una construcción que parecía solitaria. O sea, esa construcción no fue solitaria, sino que fue colectiva, porque después eso es otra cosa que aparece, ¿no? Lo colectivo. Esto de que por ahí en el Eternauta lo veíamos, nadie se salva solo. Sí. Esta cosa de lo colectivo, porque el pogo, la misa y demás es con otros. Sí, además en la convocatoria del Indio, venite a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión, ¿no? Tal cual. Que está en la letra esta de Mariposa Pontiac, ¿no? Es decir, esa convocatoria. Salite de tu prisión. Incluso que puede ser hasta una prisión clasista, y una prisión clasista dentro de una cierta geografía urbana. Entonces, venite a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Es una hermosa convocatoria, ¿no? Totalmente, ¿sí? Totalmente. Sí. Y de una profundidad que lo hace inquebrantable. Sí, lo hace inquebrantable, pero al mismo tiempo esto que vos decías de hablarle, nos habla a cada uno. Mira, yo no soy particularmente ricotero. Me interesa el fenómeno Indio Solari. Me interesa el fenómeno desde la mirada de alguien que se interesa por una sociología de la cultura o por una antropología del arte, o en este caso el arte popular, ¿no? Entonces, no soy un fanático. Sí, me gustan muchas de sus canciones, no les sé las letras con minuciosidad o no recuerdo los títulos, pero me llama la atención, me convoca mi atención, convoca mi curiosidad, porque veo ahí un núcleo de sentido que pulsa con una intensidad enorme, una intensidad que tiene una potencia afectiva, una potencia cultural y una potencia política, ¿no? Y yo creo que por eso es uno de los principales fenómenos de la cultura popular, rockera y de masas, ¿no? Argentina. Eso sí es cierto, circunscripto a lo argentino, porque a diferencia de otros grupos o bandas de rock o de personalidad de rock, han quedado dentro de los Patricio, el Indio quedó dentro de los límites de Argentina, ¿no? Cuando a diferencia de otros fenómenos. Claro, ¿no? Un fenómeno muy nacional, que por ahí en Uruguay tuvo cierta... Sí. Bueno, en Uruguay también tuvo una importante repercusión, pero es un fenómeno local, sí, es nuestro. Sí.
queremos escuchar ahora, te quiero hacer escuchar lo que decían algunos, esto que hablábamos recién de la batalla cultural. Manuel Márquez, no, perdón, ese es un amigo mío. Nicolás Márquez. ¿Qué clase de amigo tienes? No. Nicolás Márquez. Manuel Márquez, le mandamos un saludo, un médico excelente y una excelente persona. Nicolás Márquez, que es el supuesto intelectual. El biógrafo Sí. de Milei. Escritor, supuesto intelectual, biógrafo de Milei. Supuesto intelectual que hizo él una interpretación sociológica respecto a lo que se movía alrededor del indio. En todo caso, esto que fue un acto político, uno miraba la peregrinación de todo este lumpenaje, de todos esta grey embrutecida, abombada por el alcohol, por la droga, con cánticos vulgares. Bueno, había de todo, che. Yo creo que lo favorece. Había de todo, Nico, había gente, sin duda. Sí, y había gente también. Había de todo. Siempre que hay una multitud, digamos, no hay una masa absolutamente homogénea, pero tendencial y mayoritariamente era ese el escenario y el perfil idiosincrático de los que fueron a avivar al indio, no a avivar al indio, a insultar al gobierno y a cantar loas a Perón. A mí me parece muy despectivo que digas el lumpenaje. El lumpenaje, el consumo de droga y alcohol, porque el consumo de droga y alcohol está en todas las clases sociales, de los más ricos a los más pobres. Te estoy describiendo lo que vi. Si quieren, hablamos otra cosa. Toda una descarga orillera, vulgar, con un contenido ideológico, y que fueron en calidad de idiotas útiles a venerar a un multimillonario que viajaba en jet privado, cuando ellos, después de su peregrinación religiosa, vuelven a sus chozas periféricas a padecer el lugar en el cual los sometió el peronismo. Bueno, ese era Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, y trayendo esto de... Qué divina persona, ¿no? No, pero el desprecio por el pueblo es... Claro, ¿no? Estas cosas se va a escuchar. Lumpenaje embrutecido, descarga orillera vulgar, que vuelve después de adorar a su ídolo, de peregrinar a su ídolo, vuelve a sus chozas periféricas, ¿no? Y antes había dicho, en otras declaraciones me había hablado de la chusma zoológica, que me suena conocido, ¿no? También absolutamente. El aluvión zoológico. Absolutamente, eso es muy de los libertarios, ¿no? Esa cosa de todo el zoológico representado en las personas. Sí. Pero respecto a lo que dice, es muy gracioso cuando dice personas con carga ideológica, como si algo que se hiciera no tendría carga ideológica. Bueno, a ver, eso parece el adoctrinamiento que nos endilgan a quienes trabajamos como docentes en las universidades públicas. Claro. Pero porque si expresamos o nos guiamos en términos de alguna otra orientación ideológica que no sea la oficial, eso es adoctrinamiento. Ahora, si encaráramos el mundo y nuestro trabajo desde la perspectiva, el enfoque, la óptica del actual régimen de gobierno, eso ya no sería adoctrinamiento. Claro, pero aparte a veces es necesario definir qué es ideología, porque muchas veces se repite, ¿no? Sí, frases o palabras que están y se las repite tal cual. Como si no hubiera un conjunto de ideas por los cuales todos nos movemos por esas ideas. Nadie puede hacer o decir algo de lo que no haya aprendido, eso que no forme parte de su mundo de ideas. Eso es lo que le decía hoy a mis estudiantes, no son mis estudiantes, a los estudiantes que cursan una de las materias a mi cargo en la Escuela de Cine, Antropología Audiovisual. Es decir, la ideología, les digo, no es un sombrero que una gorra que uno se puede sacar y dejarlo en lugar según la ocasión. No, va siempre con nosotras, con nosotros, ¿no? Es decir, la ideología es esa manera en que vemos, interpretamos el mundo y nos movemos ahí, ¿no? Entonces, bueno, y aparte de esa ideología es política, y parte de la geopolítica podría dar a tal o cual orientación partidaria, pero la ideología siempre está. Absolutamente. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar, te invito a escuchar un tema del indio y ya volvemos. Dale.
Segunda parte del programa Desovillando Mitos. Recuerden que pueden conocer toda la información en Instagram @desovillando.unt. Y será el momento de presentar a otra de nuestras invitadas. Le vamos a saludar y le vamos a dar las buenas noches para Cristina Bozzo. Es doctora en filosofía, profesora adjunta en las cátedras de Antropología Filosófica y Taller Integrador 2 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Área de investigación, antropología filosófica y filosofía del lenguaje. Buenas noches, Cristina. Silvia Mahmoud te saluda de Desovillando Mitos. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá te sumamos a nuestra mesa. Estamos con el profesor Gómez. Bueno, hablando, no sé si nos estabas escuchando, pero la idea y la propuesta es poder pensar juntos desde una mirada crítica qué ha generado el Indio Solari, ¿no? ¿Qué ha generado porque es como un fenómeno social y político? Sí, exacto. Sí, estoy de acuerdo con esta definición que porque me parece que bueno, es una figura que ha excedido con creces la categoría de artista popular para tomar una trascendencia que es mayor, ¿no? Entonces, creo que es interesante, una figura interesante para el análisis, y yo creo que en el caso de él podemos hablar de una construcción mítica contemporánea, ¿no? Porque tiene muchos de los rasgos que desde la antropología podemos estudiar para estos personajes que exceden con creces la posibilidad de definirlos. Esto sería como uno de los rasgos justamente de esta figura, que creo que es la que las vuelve atractivas a este punto. Claro, principalmente lo que nos interesa es lo que genera, ¿no? Porque, bueno, se ha hablado muchos en estos días de quién era el indio, lo que generaba en lo individual, porque la cantidad de entrevistas que se hicieron y con cada uno de los que cada uno de nosotros tuvo la posibilidad de hablar, el indio tuvo ahí una significancia y generó algo. Pero todo ese algo que generó de manera individual se plasmó después desde lo colectivo. Sí, totalmente. Yo creo que a lo largo de toda su vida es como que ha estado funcionando en esos dos planos, ¿no? Como impacto que tenía inclusive en la cultura de masas, ¿no? El movimiento masivo que generaba, todas estas adhesiones, la cantidad de gente que atraía y que se sentía representada. Entonces yo creo que eso es lo que de pronto nos habilita a hablar de una figura que en un sentido importante me parece que ha sido extraordinaria, porque realmente saliendo de lo ordinario es como que resulta así atractiva, ¿no? A mí, desde la antropología filosófica, me parece que lo podemos analizar desde algunos pensadores que proponen la figura del héroe como estas figuras que son tan potentes y tan atractivas, ¿no? Que entonces tiene esa capacidad de representar por ahí los ideales o los deseos, los anhelos, y por eso resulta como tan atractiva, justamente, ¿no? Una figura potente que me parece que ahí podemos señalar como lo que lo hace diferente, ¿no? Esta figura, este concepto es de Joseph Campbell, que habla de unas figuras, la figura del héroe como una figura arquetípica, que salen justamente del mundo ordinario y que, bueno, para mucha gente representan la posibilidad de dar un sentido a muchas cosas que por ahí no pueden ser explicadas desde lo racional, ¿no? Estoy pensando en algunas estructuras propias de la condición humana que realmente encuentran acá simbolizado muchas de sus experiencias, sus deseos. Entonces me parece que desde ahí lo podemos ver.
Hola Cristina, buenas noches, Pedro Arturo Gómez acá. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo andas, Cris? Me quedé pensando en esto del héroe, porque viste que desde que se consolidó y se expandió y se desarrolló durante todo el siglo XX la figura del ídolo, ¿no? Del ídolo de las masas, y y el rock ha sido una maquinaria de producir ídolos. Y de producir nuevos mitos, ¿no? La sociedad de masas es una maquinaria de producir nuevos mitos. Y sí, totalmente de acuerdo con esto que dice, ¿no? El Indio Solari ha recorrido su propio periplo del héroe, ¿no? Pero se diferencia de lo que es, se diferencia, me parece, de lo que es especie de estereotipo del ídolo del rock que quedaba formulado en esa... Era el antihéroe. Sí, no, claro, exactamente, ¿no? Esa fórmula de vive rápido, muere joven y conviértete en un cadáver hermoso, ¿sí? Jim Morrison, por ejemplo, ¿no? Janis Joplin, por ejemplo, ¿no? Pero acá tenemos un señor que vivió, bueno, todo lo rápido que se puede vivir, o velozmente que pudo vivir el indio. Él mismo se reconoce a sí mismo que en una dimensión chamánica, en su dimensión psicodélica, pero vivió bastante. Y excede ese estereotipo del ídolo del rock para transformarse, como vos dices, Cris, en una verdadera, en una figura mítica, ¿no? Un héroe cultural, el héroe que es capaz de conducir, si no a toda la sociedad, por lo menos a un sector de la sociedad. Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y me parece que podría agregar, ahí acotaba Silvia también esto del antihéroe, y que justamente esa... Claro, perdón, porque representaba lo contracultural, ¿no? O sea... Claro. Pero que justamente esa figura del héroe incluye esa posibilidad de ser un antihéroe. Porque, bueno, por lo menos como lo presenta Campbell, que me parece a mí que es un autor interesante, el héroe es una figura ambigua, justamente ambivalente, paradójica, capaz de mostrar esas contradicciones, el héroe que está entre el bien y el mal. El héroe, entendido desde ese punto de vista arquetípico, no es una figura de un ejemplo moral, sino que tiene justamente esas contradicciones, tiene los atributos opuestos, y eso justamente es lo que lo hace más atractivo, porque ejerce una fascinación que me parece que es la que realmente puede representarnos como seres humanos. Sí, entonces nos identifica mucho más que el héroe perfecto, claro, los atributos positivos. Porque justamente lo que lo humaniza es lo contradictorio, ¿no? Porque todos nosotros somos contradictorios, la contradicción es parte del movimiento. Pero justamente el mostrarse contradictorio, el mostrarse como es lo que lo humaniza. Exacto. Y es lo que genera esa fascinación o esa atracción que tal vez si nos ponemos a pensar, por ahí las figuras que son impolutas o impecables no generan como ese sentimiento tan potente, ¿no? Tan poderoso. No sé, se me ocurre como un ejemplo del héroe que da Campbell, es Prometeo, por ejemplo, ¿sí? Que es benefactor de la humanidad, pero es transgresor de las leyes divinas. Entonces ahí está esa dimensión en la que se conjugan la posibilidad de estar entre el bien y el mal, y esa posibilidad de tener esos atributos opuestos genera una fascinación mucho mayor que lo que sería un héroe impecable, digamos, claro, que no nos identifica. Pensaba en esto que decías vos y que tenía ahí como una cosa de misterio, pero ese misterio es como que se volvió una estética muy definida, ¿no? Que era la marginalidad, una forma de libertad, donde lo under y la masividad dejaron de ser términos opuestos. Claro, porque conjuga justamente esos dos diferentes, ¿no? Porque me parece que también tiene otro de los atributos justamente de esta figura mítica o del héroe, que es el tema del misterio. Como de pronto también ahí el indio estaba por fuera del sistema, entonces se supone que
rock no quería como estos recitales masivos, y de pronto es como que eso genera muchas más adhesiones y todo ese halo de secreto, de misterio, que nos habla de una adhesión como una especie de cofradía, ¿no? Manera de sentirse identificado y de construir una identidad a partir de los que comparten esta admiración, ¿no? Entonces, como me parece que es como una figura en ese sentido que ha funcionado. Lo podemos más o menos interpretar bajo estas categorías. No sé qué te parece. Sí, me quedé, creo que es totalmente acertada y que arroja claridad en la cuestión acerca de la significación del indio. Esto que dices de que acerca de que es más bien un héroe prometeico que un héroe olímpico, ¿no? Exacto. Y porque después de todo, bueno, Prometeo era un ladrón, ¿no? Tal cual. Un ladrón, y que además luego, en la literatura, y que luego expandida la cultura popular a través del cine, la cultura de masas a través del cine, el moderno Prometeo de Mary Shelley es un monstruo, ¿no? Obviamente, dicho, crea un monstruo que es Frankenstein. Exacto. Y estaba pensando dentro de la galería de las grandes personalidades del rock argentino, ¿quién está más cerca de la dimensión del héroe prometeico y quiénes están más cerca de la dimensión del héroe olímpico, ¿no? Porque uno piensa en Spinetta y Cerati y eso se me hace, o Fito Páez. Bueno, pero entre Spinetta y Cerati también hay una sí, bueno, dimensión. Claro, ¿no? Pero es como pensar que son más, entre comillas, correctos, ¿no? Es decir, en el sentido más impolutos, ¿no? En el sentido de, bueno, Spinetta, Cerati es más del sistema. Fito Páez, ¿sí? En cambio, hay otros héroes entre comillas, que son claros y nítidamente más oscuros, si se quiere. Estoy pensando en Luca Prodan, estoy pensando en Miguel Abuelo, estoy pensando, no sé si Federico Moura. Pero y está el tema de Charlie, ¿qué hacemos con Charly García, no? También. Sí, ¿qué hacemos con Charly García? Y ustedes saben que, vos sabés que en esto de que hablábamos antes, en el otro bloque con Silvia, que era el tema de cómo la figura del indio queda absorbida por la batalla cultural. Hoy apareció en esa galera inagotable de ocurrencias del entorno del gobierno oficial, del régimen de gobierno en este momento, el gobierno nacional, apareció un video de Charly García hablando acerca de que a él le parece inmoral a que se utilice el dinero, que el Estado utilice el dinero de los ciudadanos para hacer películas. No sé cuándo dijo esto Charly García. ¿Y en qué contexto? Pero lo están usando y lo usan de la siguiente, aplicándole estas palabras. Este es el verdadero referente del rock nacional, ¿no? No lo vi. Entonces, en este uso, ¿no? Que a veces, digo, a propósito de lo que Majul decía, apropiación indebida, entre comillas, la comilla la ponemos nosotros, no Majul, esta idea de cómo utilizamos estas figuras como piezas en un tablero, en movidas que pueden llevar agua para tal o cual molino, y de pronto entonces ahora resulta ser que Charly García es el verdadero referente del rock argentino, y no otro claro que no, porque la diferencia es que uno cuestionó el sistema y el otro no. Claro. Pero sí fue contestatario, igual Charly escribió una canción, pero lo quieren poner ahora que no es el que quiere romper ese modelo. Lo que sí me parece, y lo interesante, es que hablábamos con Pedro, no sé, Cristina, si estás de acuerdo, todo lo que volvió a emerger desde lo cultural, ¿no? La identidad nacional. Sí, totalmente. Me parece que es un tema interesante para pensar, y yo en coincidencia con esto que estabas planteando, Pedro, yo la verdad que pensaba hoy, a mí la parte que me parece como muy lamentable justamente es ese uso de figuras como para hacer a veces manifestaciones que son agresivas, que son violentas, que recrudecen las contradicciones, cuando también podríamos pensar que dentro de una sociedad hay lugar
para expresarse y para el que se siente representado por el indio, el que se siente representado por Charlie, el que se siente representado, no sé, por la bomba tucumana, sin necesidad de despreciar o desprestigiar al otro, ¿no? Porque acá yo siento que lamentablemente la sociedad está como volviéndose como excesivamente combativa y haciendo entrar también en esta batalla a cuestiones que también son propias de la subjetividad o de las experiencias, de las elecciones, de los gustos. Entonces ya parece que cualquier fenómeno que pasa ya se lo puede usar en favor o en contra, y si te gusta el indio entonces estás en contra de lo otro. Eso me parece que es un poco triste lo que está pasando en la sociedad, porque es como si fuera que ya cualquier elemento que sale al ruedo, que interesa en general, es usado para un lado o para el otro. Totalmente. Y de una manera irrespetuosa, ¿no? Porque pensar que bueno, estas cuestiones, sobre todo las cuestiones del arte también, involucran mucha subjetividad. Y yo creo que si no partimos del respeto de que somos diferentes y que el otro tiene derecho a pensar distinto, me parece muy fuerte, porque ya vivimos en una sociedad que parece que políticamente no podemos pensar distinto sin ser el opositor, el agresor o ser objeto de afirmaciones violentas. Y ahora resulta que tampoco en el arte. Entonces yo, no sé, mi reflexión iría también para que pensemos todos hasta qué punto nos estamos volviendo intolerantes con lo diferente. Y eso me parece que es peligroso en una sociedad. Cristina, cerrá como quieras, estamos ahí con los últimos minutos, cerrá como quieras la nota. Bueno, no sé, creo que esto que he dicho al último, que la verdad que lo venía pensando ahora a la tarde cuando volví en el auto, creo que ese sería como mi cierre, que sirva estos procesos para pensar dónde nos posicionamos y tal vez para llamar a que nos posicionemos del respeto al que piensa diferente, ¿no? Porque creo que justamente así se construyen los lazos sociales, no en que todos pensemos lo mismo, sino justamente en esa riqueza, en esa diversidad, y que creo que caracteriza a la Argentina, que es como siempre se dice, crisol de razas, en el que va a haber diferentes identidades, y entonces no negar... Sí, pero hay una identidad nacional. Hay una identidad nacional, pero lamentablemente ahora pareciera estar atravesada por el conflicto, más que por el respeto. No sé cómo lo ven ustedes, no sé. Por ahí, bueno, estamos cerrando ya. Cristina, muchísimas gracias. Bueno, gracias por este espacio para debatir, favor. Y con Pedro, a quien conozco y respeto su manera de pensar, así que ha sido un gusto conversar con vos. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina, la idea suerte. Es que los docentes de nuestra universidad puedan tener un espacio en nuestro programa. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Gracias a vos. Éxitos. Gracias, Pedro. Nos estamos viendo. Chao. Chao. Nos quedan poquitos minutos, pero quería un poquito, si querés, profundizar respecto a lo de la batalla cultural y lo que se ha generado con esto, ¿no? Lo que decíamos al comienzo. No, tomando esto que decía Cristina, ¿no? Vos decís que hay una identidad nacional, pero también las identidades se construyen. Son construyen y son campos de batalla. Sí, totalmente. Y cuando estamos fuera del aire yo te decía que si hay algo que para reconocerles a quienes integran el actual régimen de gobierno, es que han hecho explícita la batalla cultural. El problema con las batallas es que en los términos, ¿no? En que se libran las batallas. Y en las batallas puede haber desangramiento. Es como el pogo. El pogo es un ritual, ¿sí? Y que según los géneros musicales puede ser un poco más violento o menos violento. Y lo que ocurre con la batalla cultural es que es verdaderamente encarnizada, ¿no? Es encarnizada, es feroz, y ni siquiera es un canibalismo ritual, sino esto es verdaderamente destrozar, desmembrar al opositor, al que piensa distinto. Esa idea de la batalla cultural que tiene sus raíces en Gramsci,
Pero bueno, no se trata del aniquilamiento del que piensa distinto. Y vos has visto que desde la mirada del régimen político actualmente en el gobierno, si no piensas igual, tenemos que aniquilarte, ¿no? Entonces, y eres verdaderamente digno de ser blanco de agravio, de insulto, de violencia verbal, que luego se puede traducir a violencia física. Y en ese sentido yo creo que, y eso lo dijiste vos, quienes asistieron, quienes peregrinaron para ver al indio darle su última despedida, fueron un ejemplo de que la masividad, la movilización masiva, con un sentido ideológico y político, puede no ser violenta. Puede ahí crear consensos por lo menos hacia esa personalidad que fue el indio. Muchísimas gracias, Pedro. Siempre es un gusto tenerte y te vamos a seguir invitando. Bueno, muchas gracias. Voy a saber que es un gusto te agradezco que me hayas invitado, y es un gusto volver siempre a esta casa que yo también tuve algún y que es la de todos nosotros. Programa de radio. De toda la comunidad universitaria. Gracias. Bueno, buenas noches y nos despedimos y agradecemos, por supuesto, a Pablo Roldán. Muchísimas gracias, Pablo, a José Luis Abdala, que no sé por dónde anda. Bueno, y hasta el próximo miércoles. Buenas noches. Terminaré en el principio, mis intereses quizá